Hola a todos, bienvenidos una semana más a este programa en el que bucear por el archivo de la televisión local de Valladolid se convierte en un auténtico placer para ofrecerles todos esos recuerdos que cada semana les traemos a través de la pequeña pantalla. Hoy vamos a comenzar poniéndonos un poquito serios, y es que la televisión puede ser un medio fantástico para poder dar visibilidad y sensibilizar sobre la discapacidad. Hoy comenzamos con un reportaje de 1997 en el que las personas sordas eran protagonistas. Es el primero de los muchos contenidos que tenemos preparados para ustedes. Empezamos. Cada último domingo del mes de septiembre se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas. En 1997, los más de 900 castellanos y leoneses afectados aprovechaban la fecha para reivindicar su necesidad de comunicarse ante la sociedad y las administraciones. Agrupados en la Federación de Asociaciones de Sordos de Castilla y León, los deficientes auditivos luchan por un reconocimiento oficial de la lengua de signos, lenguaje que para ellos es fundamental y sin el que no pueden expresar sus sentimientos ni comunicarse con el entorno que les rodea. Que en las normas o en las leyes que exista ese reconocimiento de la lengua de signos. Solo así será el único modo de que podamos ser más autónomos y funcionar mejor. Ante el desconocimiento generalizado de esa lengua, dependen para muchas actividades de su vida cotidiana de los intérpretes. Algo tan sencillo y común como ir al médico puede convertirse en misión imposible. Todo lo que conlleve la comunicación, que hoy en día es prácticamente todo en la sociedad actual, requiere de la presencia de un intérprete de lengua de signos cuando se trata de asistir a personas sordas. Dice que serían necesarios intérpretes muchos más y las 24 horas del día. Y entonces es muy importante que la Administración se conciencie sobre esta necesidad para que ofrezca las soluciones inmediatas. La federación solo agrupaba a adultos sordos. Los niños contaban en Valladolid con el único colegio de la región específico para ellos, la Obra Social de Santuario. Con actividades de hacía más de 30 años, sus aulas acogían en aquel 1997 a 31 niños de 3 a 16 años con diferentes grados de sordera. Aunque entre ellos se comunican fundamentalmente por el lenguaje de signos, la enseñanza que se les imparte va orientada a posibilitar su expresión oral. Pues nosotros intentamos enseñar el mayor grado de lenguaje oral, con el fin de que después, cuando terminen el colegio y salgan fuera, pues puedan desenvolverse en la sociedad como cualquier ciudadano. Pero nos valemos también del lenguaje de gestos cuando con el solo lenguaje oral no podemos transmitirles los conocimientos que queremos que aprendan. Cuidar nuestra salud auditiva es muy importante. Por ejemplo, escuchar música demasiado alta puede dañar nuestros oídos, así que cuídense. Y es que nos vamos precisamente hasta 2006 para hablarles de la música electrónica. El chumba chumba para muchos o la música moderna para otros. Sí, esa que habitualmente se escucha con los decibelios por las nubes. Y no se asusten, lo primero que debemos hacer es quitarnos todos los complejos y amoldarnos a las circunstancias. ¿Vienes integrado en la movida, eh? Claro que sí, consejera. Hasta León se desplazaron los chicos de Que No Falte Nadie para asistir al Festival de Música Avanzada, donde se dieron cita a algunas de las personalidades más importantes de la música más vanguardista. Estuve viendo a Todd Terry y la forma de montar la música y de combinarla con la luz y cómo además cómo está todo encajado, pues es muy especial y me gustó. Una eminencia en este mundo es este hombre, Karl Bartók, uno de los creadores de la música electrónica con el legendario grupo Kraftwerk, hace más de 30 años. Para que se hagan una idea, estos hombres creaban sus propios instrumentos para hacer estas composiciones. ¿No les veían un poco locos de su época? Pero él viene de un pasado, digamos, antes de comenzar a hacer música, viene de un pasado de música clásica. Todas las influencias, y cuando ellos empezaron a componer, a hacer música electrónica dentro del campo del mundo del pop, en aquella época, pues sí se les veía como algo extraño, como algo nuevo. Fueron una influencia en ese estado, era algo nuevo, algo que nadie estaba haciendo hasta ese momento, y estaban desarrollando ahí su propio sonido. Stockhausen, John Cage, Kia Boulez. Por allí también pudimos ver a otro de los más afamados DJs, como es Jeff Miles, que nos atrevió a tocar un pequeño organito. Este es el comienzo de la música electrónica.
¿Nos atrevemos a tocar algo? No puedo, gracias. En fin, les guste o no este tipo de artistas, disfruten de la música, de la que les guste más, ya sea esta... Anda, mírame, anda y tócame, no tengas miedo por estar conmigo. O esta otra... Como un susurro que recorre la ciudad, así me llega el recuerdo de ti. Y es que Ramoncín es nuestro siguiente protagonista. Sandra Ibarra entrevistaba para nuestra televisión al cantante y charlaban sobre sus orígenes musicales, sobre la orden del bocata de calamares y la caña de cerveza o sobre la movida. Julio Martínez Márquez. Márquez Martínez. Y naces en Vallecas y se te considera el primer punk de la época. Bueno, en realidad yo vivo en el barrio de Méndez Álvaro, Delicias y tal. Lo que pasa es que lo que sí hago es que mis primeros ensayos y el primer local y los primeros chicos con los que yo toqué estaban instalados en Vallecas. Ah, pero ese barrio dice que tú eres de allí, sí, ¿no? Porque yo, sí, además me hicieron hijo adoptivo luego. Había una cosa que hacían hijo adoptivo de Vallecas porque sí. Y en el año 78 nos hicieron, te hacían hijo adoptivo y te daban la orden del bocata de calamares y la caña de cerveza, ¿no? Pero me estás diciendo. Y nos hicieron a Francisco Umbral, a Dolores Ibarruri en La Pasionaria, a Eleuterio Sánchez el Lute, Felines, que era un jugador del Rayo muy famoso y muy querido en el barrio, y yo. Sí. Oye, Ramoncito, ¿crees que ha habido movida? ¿Y que tú perteneces a eso que han denominado la movida? Porque hay algunos detractores, de gente que piensa que sí. Yo creo que hay una movida comercial. Exclusivamente y ferozmente comerciales. Que es la que más se ha vendido, se trata de vender, y de la que el año pasado se sacaron muchos provechos con algunos libros, algunas historias, discos y tal. Y luego creo que hubo un movimiento real, que además es lógico. Es decir, en 1975 muere Franco y tenemos una constitución en el 78, y a partir de ese momento ocurren cosas. ¿Qué es lo primero que ocurre? Que hay muchos ayuntamientos democráticos. ¿Qué hacen los ayuntamientos democráticos? Actos culturales, muchos más de los que se hacían antes. Empiezan a contratar a gente, pasan cosas. Aparece un periódico nuevo como Liberación, la revista La Luna de Madrid en Madrid, el cómic Madrid con Z, empiezan los premios Villa de Madrid. Sobre todo en Madrid ocurre algo. La faceta como artista de Ramoncín ha quedado en los últimos tiempos algo empañada por sus asuntos con la SGAE, que siempre ha sido noticia, como en este breve de 1999. La delegación en Castilla y León de la Sociedad General de Autores y Editores SGAE ingresó durante el año pasado 1.849 millones de pesetas en concepto de derechos de autor por las obras difundidas en la comunidad, lo que supone un incremento del 13% con respecto a 1999. Esta subida se ha debido principalmente al aumento en las recaudaciones cinematográficas, con un ingreso cercano al 25%, y al auge en las funciones dramáticas. Aunque absuelto finalmente por la Audiencia Nacional, Ramoncín fue investigado tras ser acusado de sustraer de la SGAE, junto a otros directivos de la entidad, una importante cantidad de dinero a través de facturas falsas. Los cuerpos policiales siempre están atentos a todo. Y si no, miren qué interesante la labor de la Policía Científica de Valladolid, nuestro propio CSI. Vámonos hasta 2007. Bonito es bonito, eso la verdad es que eso sí que es cierto y es muy interesante. Tiene muchas similitudes evidentemente con la serie de televisión en cuanto a lo que es la parte científica, pero evidentemente la mecánica no es tan sencilla. Y por supuesto, entre lo más atractivo, el instrumental con el que cuentan. Este es uno de los instrumentos, que es el que casi nunca queremos utilizar, que es el maletín de grandes catástrofes, que siempre tiene que estar preparado de acuerdo con el protocolo para cualquier intervención que tenga lugar. ¿Qué contiene este maletín? Bueno, pues básicamente los elementos que contiene son impresos para necrorreseñas, la obtención de necrorreseñas de los cadáveres, lupa, guantes, los impresos de protocolo de recogida y levantamiento de muestras y demás, batas. Sí, este es el que más se utiliza, el maletín de inspecciones oculares con los distintos reactivos, los clásicos reveladores, que son los más utilizados, que son reactivos físicos, que en realidad lo que se adhieren es al sudor y a la grasa de las huellas dactilares. Esto se aplica con un pincel y es la que hacemos visibles las huellas que aparecen en el lugar del delito. Y aquí tenemos un pequeño muestrario de algunos de los elementos. Esto, por ejemplo, que aparentemente es un bastón, pues en realidad se le puede añadir un culatín y se convierte en un arma de fuego. Este es otro ejemplo de armas que podemos encontrarnos, que hay que comprobar su funcionamiento y aunque parezca mentira, no es ningún llavero ni nada de eso. Y otro de los elementos, por ejemplo, muy habitual, una escopeta de cañones recortados, se le ha recortado la culata, los cañones y además se le han borrado la numeración. Otra de las cosas que hacemos es intentar recuperar esa numeración mediante procesos químicos para poder obtener y saber de dónde ha salido el arma. Con esto terminamos el primer bloque del programa, pero sigan nuestras huellas, que continuamos.
A finales de los años 90, Teatro Corsario se atrevía con los títeres, con el teatro de títeres para adultos. Vampiria era una producción teatral que proponían además en las salas de Valladolid antes de llevarla por el resto de España. Con gran éxito arrancaron estos chicos ese final de los 90 y por supuesto son los primeros de este segundo bloque de nuestro programa. En el año 1998, Teatro Corsario llevó a escena un espectáculo sorprendente con grandes títeres que, sobre las tablas, parecían comportarse como humanos. Violencia, ternura, música electrizante, humor sutil o erotismo explícito se entremezclaban en esta producción cercana a la imaginación simbolista del siglo XIX y al cine de terror. Hablamos de Vampiria, que gira en torno a la mujer vampiro, un icono muy reconocible. Entrevistas con un vampiro. No, esa es otra peli. No tengas miedo. Está claro que el vampiro es Puyol. Yo me llamo Jordi, pero eso es una pura casualidad. ¿Ya has oído bastante? Está claro que el vampiro es Puyol. He tenido que oír eso durante siglos. Desde hace muchos y muchos siglos, desde la Edad Media. A ver, un momento, que nos vamos del tema. No hay que irse tan lejos en el tiempo, solo hasta 1998. Como les decía, hablábamos de Vampiria. Vampiria es un espectáculo de títeres para adultos. Es sobre todo un espectáculo. No hablemos de teatro de diálogo, porque no lo es. No hablemos de teatro en verso, por ejemplo, que es a lo que nos dedicamos habitualmente en el Teatro Corsario. Esto es otro camino que nos hemos empeñado en recorrer, que está también dando muy buenos resultados, como también los está dando el teatro clásico en verso. Es un teatro para adultos porque tanto la temática que se presenta como las acciones y las imágenes son, entiendo, de una gran dureza, tratándose, como se trata, de una obra con muñecos. Para conseguir sus objetivos, los creadores se han apoyado en 3 puntos: la búsqueda de una historia alejada del cuento, el diseño cuidado de la escenografía e iluminación y un único protagonismo de los muñecos. Los artistas han cuidado la realización de los títeres, que resultan expresivos y permiten la realización de un teatro que se aproxima al mimo. Asimismo, han conseguido que las marionetas posean un ritmo y una movilidad cercana a la de un ser vivo. En Valladolid, desde luego, somos muy aficionados al teatro, pero lo que nos falta a veces con el ritmo de vida que llevamos es tiempo para poder disfrutar del ocio como quisiéramos. Los que lo tienen un poquito más fácil son los jubilados, que recuperan horas para poder dedicarse a lo que más les guste. Aunque eso sí, hay que saber organizarse. De ellos, precisamente, les hablábamos en 1997, cuando en Castilla y León había contabilizados 560.000 jubilados, es decir, el 18% de la población. Si prepararse para el trabajo es algo imprescindible, la jubilación pilla desprevenidos a muchos que no saben cómo llenar su tiempo libre. Por eso, el sindicato Comisiones Obreras ha organizado unas jornadas de información para la jubilación. En ellas aconsejan, por ejemplo, reducir en un 20% el consumo de calorías y adaptar la vivienda para evitar los accidentes. Pero los problemas de salud no son lo más importante para los mayores. El 7% de los jubilados tiene conflictos familiares. Por eso también se les recomienda cultivar las amistades o unirse a alguna asociación para llenar los ratos de ocio. Cuando llegan a casa, si no han realizado alguna labor, pues vienen sindicatos, asociaciones, con los vecinos y demás, se dan problemas de este tipo, que no saben cómo llenar las horas de trabajo que antes ocupaban con el trabajo. Entonces se quedan en las viviendas. Las mujeres, al estar en la vivienda sin realizar ninguna labor, existen las fricciones. Muchas veces nuestros mayores se sienten solos. Para mitigar esa situación, en 1995, Mensajeros de la Paz puso en marcha el llamado Teléfono Dorado. Un número gratuito donde los mayores de Castilla y León pueden consultar sus problemas, realizar denuncias o tan solo escuchar una voz amiga. Suele ser más la soledad. Otros pues llaman, luego ya cuando se hacen amigos de los voluntarios, que ellos ya también tienen sus voluntarios un poco preferidos, ¿no? Pues entonces ya les hablan de muchas cosas, les hablan, pues a lo mejor incluso hay alguno que tiene proyectos y no los ha podido realizar en toda su vida, pues aún insiste a ver si puede llegar a realizarlos, ¿no? La edad, desde luego, no debe ser impedimento para seguir disfrutando de la vida, y hay quien mantiene genio y figura siempre.
Es el caso de Lucio Martín, conocido como el Catarro, el barquero de las orillas del Pisuerga que en 1994, junto con un grupo de amigos, contaba a través de nuestras cámaras que había descubierto lo que pudieran ser las ruinas del Palacio del Duque de Lerma. Cuando hemos descubierto la primera de allá, les dije, casi segurísimo que hay otra ventana. Y esta mañana ya, por tesón, me he enredado a picar con este pim pam, y ahí está, descubierta otra ventana. Y a fuerza de picar más, pues ¿qué resulta? De que hay otra más abajo. Una muralla con 2 ventanas y un muro de ladrillo con un arco que pudiera ser, en opinión de Lucio, la ermita del palacio. Dentro de la ermita había tres peanas, una a la derecha, otra al frente y otra a la izquierda. Pero yo no tenía ningún santo ni nada, sino que esto hay que descubrirlo y se verá lo que hay dentro. El Catarro nos cuenta desde cuándo conocía estas ruinas. Bueno, mi abuelo, fíjate, ya no lo decía. Yo lo he conocido desde que tenía 5 años, pero mi abuelo me decía a mí, no vayáis a la turbina, que hay agua en la turbina. Digo, en la turbina, en la ermita, que es esta, la que hemos estado sacando ahora, la ermita. ¿Y cuándo decidieron ponerse manos a la obra y investigar todo esto? A mí me ha gustado siempre esto mucho, descubrir todo lo que hay en la orilla del río. Y es lo único que tiene bonito la Huerta del Rey, porque lo demás todo como cualquier capital, todo casas. Pero esto es precioso, que esto hay que verlo, de verdad, no piense que es broma. Una vez hecho hacer un paseo ahí, es precioso. ¿Y cuántas personas están trabajando en esto y quiénes son? A los que engancho. Si vienen 4 amigos, pues 4 amigos. Si vienen 3 amigos, 3 amigos. Para el Catarro, este descubrimiento hará que haya menos parados. Aquí ha de venir mucha gente a trabajar, mucha gente. Y entonces les di la licencia. Digo, tomar el pico y la pala. Sí, a ver si nos dan trabajo. El 23 de agosto de 1934 nacía en Medina de Rioseco Carlos Amigo Vallejo, cardenal franciscano y actualmente arzobispo emérito de Sevilla, que en 2005 y 2013 fue elector en los cónclaves que sirvieron para designar a 2 nuevos papas. 2 ocasiones en las que a su vez pudo haber llegado a ser nombrado sumo pontífice de la Iglesia Católica, un cargo al que se suele llegar acumulando un buen puñado de años que suman sabiduría y experiencia. En 2006, nuestro compañero Miguel Castañeda se acercaba hasta la ciudad de Los Almirantes para hablar con sus ciudadanos de uno de sus vecinos más ilustres y queridos. Efectivamente, porque aquel 19 de abril de 2005 pudo cambiar el rumbo de la historia. Porque aquel día un español pudo llegar a ser conocido en el mundo entero, más que Julio Iglesias, más incluso que el propio Antonio Banderas, más que los Sanfermines o que el propio Chupa Chups. España de nuevo triunfando en el mundo, sí. Ya nadie querría separarse ni independizarse, sí, sería estupendo. ¡Amigo! 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 Lo que son los chavales aquí. Lo primero de todo es acercarnos al personaje, al nivel humano. Y qué mejor que sus paisanos, porque son expertos, de hecho, viven aquí. Una muy atenta, muy amable, muy para todo el pueblo, para los mismos pobres que ricos, para todo el mundo. ¿Ustedes se imaginan algún día de este balcón asomado al Papa, dando la bendición Urbi et Orbi? Pues sería posible porque está precisamente su casa, esa placa lo testigua. Vamos a ver si hay alguien ahí, dentro, en casa. Conchi es sobrina del que pudo haber sido Papa. ¿Qué pasa si aquella tarde, 19 de abril, veis aparecer por el balcón de la Plaza San Pedro a tu tío? Pues creo que no lo hubiésemos creído. Y estaba dentro de las posibilidades, claro. Al estar dentro ya sabíamos que podía salir. ¿Y vosotras teníais, por ser familia, algo de información privilegiada? No, hoy, nada, al revés. Lo hemos buscado en internet, cada uno miraba... No, además no podíamos hablar con él. Sí, después sí. Lo que nos ha contado él, pues eso, que era mucha responsabilidad, que por otra parte, claro, era un orgullo y luego, pues eso, una vivencia que podía no haberla tenido. Alcalde Artemio Domínguez, yo no sé si usted se imagina si aquella tarde sale un papa de Rioseco. ¿Qué hubiera pasado? La verdad es que es tan bonito, tan bonito, tan bonito que es difícil imaginarse. Desde luego, esta ciudad pasaría de ser la ciudad de los almirantes a ser la ciudad del Papa. Muchas son las opiniones que se han vertido hasta ahora y desde distintos sectores, pero nos falta entrar en el templo de la sabiduría española por excelencia, un bar. Pienso que al ser franciscano, pues no ha salido. ¿Por ser franciscano? Por ser franciscano, pienso yo, porque no es igual que ser un cura, vamos, un arzobispo de la talla de los curas.
amigo, oye, si había otro y estaba allí pegando donde estaba el otro papa, yo pienso que puede ser por eso, ¿eh? Pienso que puede ser por eso, pero a mí me gustaría, claro, que saliera, que hubiera salido, claro. Yo a nivel personal pienso que no ha salido papa por el mero hecho de ser tan buena persona. Bueno, no me digas que los papas tienen que ser malos. No, no es que sean malos, son un poco interesados. Anda, mira. Aunque por hoy se haya terminado nuestro tiempo, les prometemos que en una semana nos volvemos a encontrar aquí con todos ustedes. Yo por mi parte lo único que puedo decirles es que sigan recordando y que les dejamos con muy buena música y la mejor programación como siempre, aquí en La 8. Un besazo y sean felices. Ya es invierno y tiempo para recordar que año tras año la lluvia te apaga y empieza a refrescar. Por eso dame más calor, sí, dame más calor. Si ves que me apago, echa leña y dame más calor. De gracia tenerme que abrigar, la ropa del año pasado ya no vale, la boda vuelve a empeorar, así que dame más calor, sí, dame más calor. Si ves que me apago, échale